Buenas tardes familia, vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía y vamos a seguir con el Catecismo Menor de Westminster. Ya estamos en la pregunta número 57, así que te animo a seguir compartiendo los enlaces, te animo a seguir interactuando con el video y pues puedes compartir el enlace, el playlist para que podamos seguir aprendiendo a través del Catecismo, ya que son preguntas, ¿no? Preguntas y respuestas que nos hacen entender verdades bíblicas, ¿sí? Recordemos siempre, el catecismo puede ser falible, la Biblia es completamente infalible. ¿Sí? Siempre recuerda ello. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Esa es la pregunta 57. Y vamos a leer la respuesta. Dice, el cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien. Esta respuesta pues está respaldada en la palabra de Dios en Éxodo 20 del 8 al 11, que es cuando el Señor da el cuarto mandamiento a las tablas de la ley, y en Deuteronomio 5 del 12 al 15. En el Deuteronomio pues vuelve el Señor a repetir las leyes que ya le había dado al pueblo de Israel. ¿Okay? Este mandamiento es parte, vamos a explicarlo porque leerlo estaremos leyendo la misma respuesta. Este mandamiento es parte del decálogo, es parte de la ley moral que no solamente pertenece al pueblo de Israel, sino también trasciende para nosotros. Es por eso que hemos visto el primer mandamiento, el segundo, el tercero, pues tratan de Dios. Este cuarto también trata de nuestra relación con el Señor. Pero, ¿qué es el día de reposo? ¿Por qué se dio? ¿Cómo el cristiano de ahora debe observarlo a diferencia de cómo lo observaban los judíos o los israelitas? ¿Sí? El día de reposo el Señor se origina en la creación. El Señor creó todo en 6 días, más el séptimo reposó. ¿Porque el Señor necesitaba reposar? Pues no, Dios no se cansa. Sino el séptimo día, Dios empieza a disfrutar de su creación. Empieza a disfrutar, a mantener comunión con su creación. Entonces, el significado del día de reposo tiene que ver mucho con la comunión con Dios, con el disfrutar de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos que el Señor dice, 6 días puedes hacer todas tus labores. Todas tus labores, completamente tus labores, lo puedes hacer. ¿Sí? Puedes trabajar, puedes estudiar, puedes hacer todo. Pero el séptimo día, un día 7, no hagas nada, absolutamente nada. Disfruta del Señor. Disfruta de lo que el Señor hace contigo. Ahora, ¿cómo se observó esto en por los judíos? Pues ellos el día sábado, porque el día sábado es el día 7 para ellos, eh, ellos completamente dejaban de hacer todo. Pero cuando digo todo es todo, no cocinaban, preparaban todo un día antes para que no hagan el mínimo esfuerzo. Ese día que se quedaban en casa, disfrutaban del Señor, compartían la palabra en casa del Señor, en sus casas, ¿no? Leían la palabra, pero hacían el mínimo esfuerzo. Ellos tenían esa tradición. No hacían nada, no trabajaban, dejaban todo cerrado. Es más, hoy en día, pues en algunos barrios o en algunas calles de Israel, tienen ello. El día sábado, pues, o el partir del día viernes, porque para los judíos, pues, el Shabbat o el día de reposo empieza el viernes a las 6 de la tarde. A partir del día viernes todo está cerrado, las calles están desoladas, no hay nadie trabajando. Entonces, ellos lo observan de esa manera, ¿no? Lo tienen como ley, como principal mandamiento y es muy bueno, bueno, genial. Son judíos, pues pueden hacerlo, ¿no? Ahora, como cristianos, hay que diferenciar el judaísmo del cristianismo. Como cristianos bíblicos, ¿cómo observamos el día de reposo? Pues genial. Nosotros también observamos que el Señor dice, desde de todos los días, de los 7 días que hay en la semana, uno, solamente dedícatelo a mí. Solamente dedícalo a mí. Ahora, desde el inicio de la iglesia cristiana, desde el inicio del cristianismo, que es con la ascensión de Cristo a los cielos, al trono del Padre, desde el inicio del cristianismo,
pues ya no observaban el sábado como día de reposo, sino empezaban a observar el primer día de la semana, el domingo. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó un primer día de la semana. Entonces, en honra, pues este mandamiento lo pusieron como domingo. Lo pusieron al día domingo de durante toda la semana vamos a realizar nuestras labores, pero el domingo va a ser el día del Señor. Va a ser el día donde vamos a disfrutar de la comunión con el Señor, donde no vamos a trabajar, donde no vamos a realizar otras actividades para dedicarle al Señor. Ahí empieza mucha problemática, hay muchas, entre comillas, grupos religiosos, ¿no? Sabatistas, que te mencionan, no, pero el sábado tiene que ser porque Shabbat significa sábado. No, Shabbat significa día de reposo. Estipulado un día, lógico, y era el séptimo día que cae sábado, ¿no? Ya le pusieron Shabbatón o sábado, pero el significado significa día de reposo. No tiene nada que ver con solamente que sea sábado, sino es el día de reposo. Entonces, en base a ese significado, pues los cristianos empezaron a observar el primer día de la semana para poder dedicárselo al Señor, por honra a su resurrección. ¿Ok? Ahora, ¿esto cómo lo podemos ver? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Cuando los hebreos, ¿no? El Señor reposó el séptimo día en su creación, pero luego no se ve más el día de reposo hasta cuando da la ley. ¿Y por qué da la ley el Señor? ¿Por qué menciona esto de guardar un día para el Señor? Porque los hebreos, los hebreos, los hijos de Israel, pues eran esclavos en la tierra de Egipto. Estaban de esclavos y cuando una persona es esclava no tiene descanso, no tiene reposo, no tiene nada de tranquilidad, no tiene absolutamente nada de paz en su vida, es completamente esclavo, pueden mantenerlo despierto las 24 horas y no les importan a los esclavizadores, no les importa el imperio. Y el Señor al liberarlos de Egipto le dice, para que recuerden de dónde los he sacado, me van a reposar un día para mantenerlo solamente para mí. Ese es el significado básico del día de reposo. Ahora, ustedes pueden decir, pero yo no he sido hebreo, yo no he sido judío, entonces, ¿qué tengo que recordar yo? Que fuimos esclavos del pecado, que antes estábamos 24 horas, 7 días a la semana, esclavizados por el pecado. Sin embargo, cuando el Señor llega a nuestras vidas, nos hace libres del pecado. Y cuando nos congregamos el primer día de la semana, el domingo, es para hacer memoria, dar gracias a Dios, adorar a Dios, porque nos liberó del pecado. Es por ello que es importante el día del Señor. Es por ello que es importante este mandamiento trascendental, el guardar un día para el Señor. Sé que sí, hay muchos afanes en la vida, hay trabajo, hay estudio, pero con una buena organización nosotros podemos guardar este día para el Señor. Podemos de repente, dependiendo si no eres de la iglesia, no eres de nuestra iglesia, pues dependiendo del momento de tu iglesia que se realicen los servicios, pues separarlo, organizarte para que vayas a tu servicio y de ahí puedas realizar los demás, pero siempre recordando, es día del Señor, es el día donde pues te enfocas completamente en el Señor. Puedes ir a tu iglesia, visitar a un familiar, visitar a tus padres, visitar, si ya tienes hijos mayores independientes, visitar a tus hijos, etcétera. Pero siempre recordando, es día del Señor y aunque vaya de visita, tengo que hablar de mi Señor. Aunque vaya de visita, tengo que hacer comunión por mi Señor. Es un solo día de la semana en las cuales nosotros pues se la dedicamos al Señor, acordándonos no porque nos liberó de Egipto, sino que nos liberó del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, nos revolcábamos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, el Señor nos hizo libres y ese día es para completamente honrarlo a Él, adorarle a Él por la libertad que nos dio. Es importante este mandamiento, es importante saber el por qué salió, el por qué el Señor instituyó y cómo como hijos de Dios, como cristianos, pues lo aplicamos en nuestra vida. Así que ponte las pilas, ya estamos recién empezando la semana, pero este domingo, pues no olvides, acuérdate del día de reposo, el día de descanso, para mantenerlo santo y para dedicárselo completamente a tu Señor. Dios los bendiga, familia. Este fue el mensaje de mediodía. Nos vemos mañana.